Muchas gracias. Muy bien, entonces, ahora sí, vámonos con el laboratorio número 6, que vendría a ser movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, este tema es bastante sencillo de realizar, el simulador es bastante claro y los cálculos son directos, así que para tener una clase dinámica, como siempre, para retornado a este paro, por favor les pido participación y que estén listos con su calculadora. Entonces, primero, los objetivos vendrían a ser que queremos examinar el movimiento rectilíneo uniforme mediante el simulador. Vamos a analizar tanto la posición, la velocidad y en el caso de MRV ya vamos a analizar también la aceleración. Todo esto respecto a el tiempo que nos va a estar midiendo el simulador. Entonces, se tienen los simuladores, está el PET y también están los de VASCA, que son bastante interesantes, hay bastante modos, hay diversas formas de utilizarlo. En este caso vamos a utilizar el simulador PET y con ello vamos a poder, como les mencionaba, analizar la posición, la velocidad y en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a analizar posición, velocidad y aceleración. De modo que vamos a verificar en ambas situaciones, primero, que se cumplan las condiciones de qué variable va a ser constante. En el caso del movimiento MRU, la velocidad. Y en el caso de MRV, sería la aceleración. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, primero vamos a ver lo que significa cinemática, ¿sí? Que ya vamos hablando de eso, tenemos dentro de la cinemática varios temas, como pueden ser MRU y MRV, que puede ser caída libre, movimiento parabólico, movimiento circular. Entonces, ¿qué es la cinemática? Es la rama de la mecánica que va a estudiar los movimientos, el movimiento de los cuerpos, pero no nos va a interesar qué está originando ese movimiento. Solo nos interesa lo que vendría a ser, no solo nos interesa lo que vendría a ser el movimiento en sí, la velocidad, el tiempo que se tarda, etcétera, la posición en la que inicia, en la que termina, pero no nos interesa qué fue lo que provocó el movimiento, no nos interesa si fue una fuerza, si fue el motor del auto, si fue alguien lanzando la pelota, no, no nos interesa eso, solo nos interesa la posición, tiempo, velocidad y en el caso de MRV, aceleración. Ahora, ¿qué es la posición de eso que estábamos hablando? Nosotros lo simbolizamos con lo que vendría a ser la X, ¿verdad? La X viene a ser lo que nosotros llamamos posición, pero ¿qué significa? X a veces nosotros también le decimos distancia, pero tenemos que saber diferenciar ambas, ya que la posición en realidad es la localización en el espacio de cierta partícula. Nosotros si tenemos un auto como este de aquí, sabemos que no abarca un solo lugar en el espacio, sabemos que no está, me refiero a que no está solo posicionado aquí en este punto, no, sino que está abarcando toda esta cantidad, ¿no? Esta longitud que tiene el auto. Pero para la posición yo tomo como referencia un punto dentro de ese objeto que va a ser lo que va a señalar su localización en el espacio. Entonces, si acá es 0, su posición, acá la posición, si estuviera aquí el auto, sería 0. Acá digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, acá su posición sería la posición 4. Acá, si estuviera acá, sería la posición 8. ¿No ve? Entonces, eso es lo que me va a indicar la posición, la localización en el espacio y normalmente respecto a un plano cartesiano, en este caso, una X y una Y. Si tuviéramos una pelota o si tuviéramos un tanque, no importa el tamaño, sino que lo que va a interesar es exactamente la posición de un punto respecto a esto. No significa que yo siempre lo tengo que tomar en medio, puede ser aquí desde el inicio, pero normalmente se toma en medio y ya lo van a ver en el simulador que también lo toma de esa manera. En el medio, en el caso de este va a ser de un auto y en el caso del simulador va a ser de un hombre. ¿Ok? Entonces, ahora, la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, eso es importante, una magnitud vectorial que relaciona al cambio de posición, o en este caso, el desplazamiento que va a tener el cuerpo, con el tiempo. Relaciona posición y tiempo. Ese cambio de posición, o también llamado el desplazamiento, con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener acá, digamos, un inicio, un punto de referencia y
luego va a tener otra posición la partícula que yo estoy analizando, en este caso este auto, va a tener, digamos que va a iniciar aquí en una posición 1 y luego va a terminar en una posición 2. Eso va a ser una distancia o un desplazamiento que va a recorrerse en cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso es lo que relaciona la velocidad. Más allá de explicar todo con palabras, a veces es mucho mejor verlo en la práctica, así que continúo. Pero si hay alguna pregunta, también por favor me avisan. Ahora, la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Si ya entendimos qué era la posición y la velocidad, y sabemos que la velocidad relaciona posición y tiempo, vamos a tener el concepto de aceleración como lo que mide la variación de la velocidad. Ahora, acá teníamos una variación de distancia respecto al tiempo. Ahora acá vamos a tener una variación de velocidad respecto a ese mismo tiempo, mejor dicho, respecto al tiempo. ¿Dónde? Yo puedo tener una velocidad, mejor dicho, una aceleración positiva, en este caso, por supuesto, mayor a 0, que sea la que va a ir incrementando la velocidad, una aceleración positiva. Puedo tener una aceleración negativa o menor a 0, en la cual lo que va a hacer el objeto, el cuerpo que se está moviendo, es ir deteniéndose, o sea, disminuir la velocidad. Acá aumenta la velocidad y acá disminuye la velocidad. Y puedo tener, en el caso de MRU también, la aceleración igual a 0, en la cual aquí la velocidad es la que se mantiene constante, porque no hay una alteración de la misma. Por tanto, se va a mantener igual durante toda la trayectoria. Ok, hasta ahí, espero que esté todo claro y si no me dicen. Ahora vamos a analizar lo que es movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, uniforme y uniformemente variado. El rectilíneo es todo aquel que describe una línea recta, tal cual su nombre lo dice. Su nombre me lo dice todo, rectilíneo. O sea, si está yendo en línea recta, no va a existir una curva, no va a existir bueno, una pendiente puede ser porque está siendo recto, pero evidentemente no tiene que afectar a nuestra velocidad, pero siempre y cuando la línea sea totalmente recta, eso es un movimiento rectilíneo. Y por eso es que también tenemos la diferencia con el movimiento circular, que por supuesto el movimiento ya es en círculo, ¿sí? De esa manera no hay más, no hay como más se pueda, no hay forma de que se vea más claro, desde directo con el nombre. Entonces, ahora vamos a ver qué es movimiento rectilíneo uniforme. El mismo movimiento que estaba en línea recta, pero ahora lo voy a tener a velocidad constante. ¿Qué significa que hay velocidad constante? Que la aceleración va a ser igual a 0, ¿verdad? No va a haber una aceleración, no va a haber forma, no va a haber un medio que esté acelerando la velocidad, por tanto, no va a cambiar la velocidad desde de un movimiento rectilíneo uniforme en la vida real. Normalmente nosotros, etcétera, en el tiempo. ¿Qué constante podría ser la velocidad a cierto punto para poder llegar en un tiempo determinado? Porque la distancia ya la conozco. Por ejemplo, de aquí a Montero, yo sé que llego en 1 hora si me voy en los trufis, ¿no ves? De Montero. Entonces, ¿cuánta distancia hay de aquí a Montero? Si yo la conozco y sé que en 1 hora llego, puedo calcular la velocidad promedio, más o menos, o sea, mejor dicho, promedio, con la que yo debería viajar en el trufi para poder llegar en 1 hora. Pero yo sé que el trufi no va a ir constante a esa velocidad todo el tiempo, ¿no? Tiene que parar en los semáforos, tiene que acelerar cuando esté en carretera. Entonces, no, no es un ejemplo de la vida real. Sin embargo, hay velocidades constantes en otros tipos de movimiento no, que no es rectilíneo. Pero si yo, por ejemplo, tomo referencia que el Trufi a Montero inició con una velocidad que yo no la conozco, digamos, igual a 0, a partir de cierto tramo hasta Montero, acá está Santa Cruz y aquí está Montero, ¿no? Cierta velocidad, aquí la velocidad final, ya no sé a qué velocidad habrá llegado, pero digamos que todo este tramo
en un tiempo lo realizó con velocidad constante, sin tomar en cuenta el inicio y el final, ¿ya? Que desde acá, desde que partió de aquí, tuvo la misma velocidad durante todo este tiempo y recorrió una cierta distancia. Entonces, eso es lo que se hace para el laboratorio, que ojalá y en algún punto se puedan hacer, o sea, podamos ir al laboratorio, ¿no? Eso es lo que se hace. Para la experiencia, lo que tenemos es acá un pequeño carrito, así como este. Nosotros le damos una aceleración inicial, digamos que le damos una aceleración inicial durante este tiempo, durante esta pequeña distancia. Luego la aceleración se corta, o sea, le quitamos la aceleración y ya con esa velocidad con la que llegó acá, se mantiene constante, constante hasta un punto. Y nosotros cronometramos ese tiempo y medimos esa distancia. Y de esa manera es que tenemos la velocidad constante. Pero como les menciono, no inicia siempre con velocidad constante, no, sino que inicia con una velocidad cero, se le da una aceleración al cuerpo, luego se le quita la aceleración y luego a partir de eso ya se calcula la velocidad constante que tú en un cierto tiempo. Esto es bastante interesante y ojalá, digamos que al final del semestre, si en algún momento podemos ir al laboratorio, es una experiencia bien bonita. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que ahora vamos a poder ver directamente, con el simulador, directamente vamos a poder ver la velocidad constante, no vamos a necesitar poner aceleración y luego quitarla, eso es lo bueno, así que vamos a poder a ver el fenómeno directamente. Ahora, ahora vamos a ver a un ejemplo más real, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es básicamente esto mismo, pero ahora lo que se va a mantener constante es la aceleración. Yo ya no voy a quitar la aceleración, sino que voy a tener una aceleración inicial y voy a tener una velocidad final, mejor dicho, una velocidad inicial, que es con la que va a partir el cuerpo, o el auto, etcétera, que normalmente suele ser cero, pero no siempre, y una velocidad final a la que va a llegar una vez recorra una cierta distancia en un determinado tiempo. Y esa velocidad suele ir incrementando, bueno, no suele, sino que va incrementándose la velocidad, ya que la aceleración, si es mayor a cero, entonces es una aceleración positiva, por tanto, va a ir aumentando la velocidad. En el caso de que la aceleración sea negativa, ¿no? Nosotros vamos a poder ver que la velocidad con la que inició, digamos que haya sido una velocidad diferente de cero, una velocidad inicial distinta de cero, va a ir recorriendo hasta que la velocidad final sea cero, porque ya no va a haber, o sea, se va a ir deteniendo en el otro sentido, ¿no? Como habíamos analizado en en la primera parte de la aceleración. Va a recorrer una distancia en un determinado tiempo, pero va a llegar al punto en el cual se va a detener por completo, ya que la aceleración, esa variación de velocidad va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se haga cero. De esa manera tenemos ahora MRU y MRV. Ahora, para ya no ir a la teoría, como les digo, es mejor a veces verlo. Vamos a ir al simulador PET, donde vamos a hacer el simulador. ¿Qué es lo que tiempo que emplea en dicho desplazamiento? Vamos a registrarlo en nuestra tablita de aquí abajo. Vamos a examinar e interpretar las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Y vamos a definir tramos, vamos a medir desplazamiento y tiempo y vamos a tratar de interpretar las gráficas. Y mediante la fórmula de MRV vamos a determinar la velocidad en cada tramo. Y por supuesto vamos a verificar que la velocidad sea constante porque ese es el principio de de nuestro laboratorio, ¿no? MRU en este caso. Así que nuestro simulador es este del PET, aquí lo tengo, no sé si la pueden ver, no. Ahora sí. Ahora sí lo pueden ver. ¿Sí, no? Por fin. Lo pueden ver Sí, todo ya. Ya, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, por favor, entonces nuevamente repito, estén con sus calculadoras ahí listos para anotarle en la tabla todas las cosas y para que iniciemos. Entonces, vamos a ir primero a nuestra tabla de MRU.
donde vamos a anotar nuestros datos. Una pequeña velocidad tiene, ¿ya? Las vamos a colocar porque si yo no le coloco una velocidad aquí al simulador, entonces no le da tiempo, pero la velocidad como es cero no se va a mover y la gráfica se va a ir haciendo, ya que durante el tiempo que va a estar, porque esta velocidad, por favor antes, la gráfica por si acaso esta es distancia respecto al tiempo, velocidad respecto al tiempo y aceleración respecto al tiempo. Todas están respecto al tiempo. Pero como ven, si yo no altero ninguna, por supuesto se va a quedar ahí, no va a haber como que yo le dé. Pero si yo lo empiezo a mover a una cierta velocidad, yo lo muevo, lo muevo y luego lo detengo y es por eso que ya empiezan a ver esas alteraciones. Subidas y bajadas de velocidad, subidas y bajadas de aceleración, o sea, aceleraciones positivas y aceleraciones negativas. Eso es lo interesante de esto, que ustedes lo pueden mover y así ver qué velocidades tenían. Pero en el caso de nosotros, vamos a poner una velocidad determinada, en este caso le voy a poner 2, y nosotros vamos a empezar nosotros vamos a empezar a cronometrar, bueno, gracias a que el simulador tiene todo, el cronómetro lo vamos a tener aquí, pero vamos a ir cronometrando cada 2 metros para tener de 0 a 2, el tramo 0 a 2, el tramo de 2 a 4, o mejor dicho, de 0 a 4, y el tramo de 0 a 6, y así el tramo de 0 a 8, y el tramo de 0 a 10. No sé si esto se entiende. Lo que quiero decir es que como vamos a tener una velocidad ya determinada, nosotros le vamos a dar play acá y va a empezar a moverse el hombre. Entonces, yo la voy a tener 4, luego llegué a 6, luego a 8, luego a 10, y vamos a ir teniendo los tiempos que tardó para llegar a cada uno. Entonces, luego de eso, con todas las velocidades y todos los tiempos, vamos a tratar de obtener la velocidad, o sea, la velocidad de cada tramo, y todas deberían ser 2, ¿no? Pero puede ser que sean muy próximas a 2, ya que solo tenemos un decimal en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver ese fenómeno. Así que voy a anotar acá en la tabla, acá, ya. Acá voy a anotar entonces que vamos a tener una distancia, vamos a recorrer primero una distancia de 2, un segundito, ya, de 2 metros, luego una distancia de 4 metros, como les mencionaba aquí, 4, luego 6, luego 8 y luego 10 metros. Entonces, en los tramos, acá sería el tramo de 0 a 2, o sea, de la posición, ¿no? Acá sería de 0 a 4 la posición, acá sería de 0 a 6 la posición, acá de 0 a 8 y acá de 0 a 10. Lo que quiero, aquí lo que estoy expresando es la posición y aquí estoy expresando la distancia que estoy recorriendo. La que yo estoy imprimiendo para que inicie el movimiento son 2 metros por segundo. Entonces vamos a comprobar que eso está sucediendo. Ahora, voy a hacerlo ahorita yo, entonces estemos atentos para que podamos ir anotando los datos. Entonces, inicia en 0, está con 2 metros por segundo la velocidad y le doy play. Lo voy a detener. Ay, perdón, no sé qué pasó. Ah, aquí está, perdón, acá era. Le doy play y empieza a correr hacia la derecha. Lo detengo en 2, ya, digamos que lo detuve en 2. Tengo 1,833 en la posición, o sea, eso recorrió en 0,9 segundos. Entonces, eso es lo que voy a anotar, a eso es lo que me refería. Yo directamente puedo poner que para que recorra 2 metros en un segundo, eso es directamente, ¿no ves? 2 metros sobre un segundo, pero lo que quiero hacer es la comprobación, entonces por eso voy a anotar 1,833 acá, 1,833, perdón, acá está mal explicado esto del, acá lo voy a poner como una flecha, ¿ya? 1,833 en 0,9 segundos, ¿ya? Eso es lo que recorrió en este tiempo. Yo lo que quería que recorriera 2, pero lo que estoy haciendo es utilizar el simulador para poder sacar esos cálculos. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es llegar hasta 4, ¿ya? El tiempo va a seguir corriendo, no va a iniciar de nuevo. Entonces, le doy play
y que llegue a 4. Ya, me acerqué un poquito más. 4,083 en un tiempo de 2 segundos. Ya, entonces 4, este 4 se hizo 4,083 en lo que yo estoy midiendo en un segundo. ¿Ya? Mejor dicho, no, en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos, claro, no tendría sentido un segundo. En 2 segundos. Luego vamos a ir con el número, con el número 1, 2, 3, 4, que para 6 metros se tardó 3 segundos. Entonces, esto ya me ayudó bastante, supongo que al momento, pero 6 metros recorrió en 3 segundos. Entonces, vamos bien. Luego, cronometramos hasta 8 segundos en 4, 10. Okay, un poquito más. Ya, ahí. 9, 3, era 4,9 segundos. ¿Ya? Ahora, si quieren, lo puedo dejar ir hasta que llegue a la pared. Igual sigue andando, se detiene. Como pueden ver, ahora analicemos la gráfica antes de empezar a hacer nuestros cálculos. ¿Qué está sucediendo? Para la posición solo fue en aumento, en aumento, en aumento, porque estaba yendo en sentido positivo, porque como pueden ver, también puede ir en sentido negativo si estuviera recorriendo para la izquierda, pero en este caso estamos tomando derecha positivo, entonces sube hasta que se detiene y queda quieto en 10. Para la velocidad, ¿qué sucedió? La velocidad se mantuvo en 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 todo el tiempo hasta que de repente chocó, ¿no ve? Chocó con la pared, se detuvo por completo y luego se puso en cero la velocidad. Nos interesa el análisis hasta aquí, ¿no? Por supuesto. No, esta parte ya es cuestión del simulador que ya se detuvo el movimiento. ¿Y qué pasó con la aceleración? La aceleración se mantuvo en 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta que llegó un punto en el cual, por el choque que tuvo este hombre con la pared, hubo una desaceleración súper, o sea, una súper desaceleración, si le quieren decir así, miren que casi llegó a menos 30, de modo que lo detuvo repentinamente al hombre y luego se mantuvo nuevamente en cero. Entonces, como les menciono, solo nos interesan estos dos de aquí, mejor dicho, hasta aquí, pero es interesante también ver cómo sucedió el frenado del hombre, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos la velocidad se mantuvo constante y la aceleración, por supuesto, estuvo todo el tiempo en cero porque yo no le puse ninguna aceleración. Entonces, ahora sí, vamos con nuestra calculadora. Porfa, chicos, esto es súper fácil de hacer. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo, entonces lo que necesito es que calculen 1,833 dividido entre el tiempo que sacamos, que es 0,9. Como les dije, lo que yo quería eran los tramos de 0 a 2, de 4 a 6, de 0 a 4, de 0 a 6, pero ya en el simulador ya obtuvimos estos datos de aquí. Entonces, quiero trabajar con estos datos. 1,833 entre 0,9, ¿cuánto da, por favor? 2,09. 2,09. Ya, gracias. 4,083 entre 2, por favor. 203, perdón, acá. ¿Arriba? Sí. Muy bien. Gracias. Ahí. 2,04. Ya. Acá directo me va a dar 2, ¿no? Porque 6 entre 3, 2. 7,917 entre 4. 1.7. ¿Cómo? ¿Perdón? 1,98. Ahí, ahora sí. 1,98.
1,98. Y 9,833 entre 4,9. 2. En realidad es 2,006. Ya, está bien, me sirve. 2,006. Ya, lo que quería mostrar aquí era precisamente por eso necesitamos los decimales, que era todas las proximidades a la velocidad que habíamos colocado, que era 2. Entonces, si hacemos una sumatoria de todas las velocidades y dividimos entre el número de velocidades, podemos tener la velocidad promedio y eso me sale. Sumen 2,03, 2,04, más 2, más 1,98, más 2,006 y dividen entre 5, por favor. Dos cero uno, dos cero Ya, once. gracias, Ingenia. 2,011. Perfecto. Entonces, como pueden ver, aquí el 2,011 tendría lo más próximo que tendríamos en la experiencia, por así decirlo, porque hicimos con la medida del simulador, para llegar a nuestra velocidad, que era la que sabíamos que habíamos colocado, que era los 2 metros. Entonces, está acorde, se demuestra que había una velocidad constante que estaba cerca de 2 metros por segundo. Y en el laboratorio, por supuesto, hay mucho más margen de error que en el simulador, pero para que observen qué es lo que puede suceder acá, que nuestro cronómetro solo tenía un decimal. Entonces, en el laboratorio tenemos 2 decimales con los cronómetros. Entonces, lo que podríamos haber hecho era tener un cronómetro con más cantidad de decimales y como teníamos buena cantidad de decimales para la posición, de esa manera podríamos haber obtenido resultados más cercanos al 2, pero ya se demuestra por medio de esto que la velocidad era 2 metros por segundo y era constante. Entonces, vamos a la segunda parte, donde ya ahora vamos a ir con la aceleración. ¿Ya? Vamos a borrar ahora esto y vamos a volver a colocar aquí a nuestro objeto en 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una aceleración. ¿Sí? Vamos a tener una aceleración determinada, así como habíamos puesto una velocidad determinada para nuestra primera experiencia. Vamos a colocarla porque nuevamente repito, si yo no coloco nada, no va a empezar a moverse el hombre. Entonces yo le voy a poner acá una aceleración pequeña para que no sea tan rápido nuestro simulador, porque si lo hago muy rápido me va a costar más. Vamos a analizar los mismos tramos, los mismos tramos, pero ahora lo que vamos a hacer es obtener la aceleración a partir de esos datos que tengamos. Vamos a tener distancia y tiempo y vamos a sacar la aceleración por medio de una fórmula que sería de las 3 fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado que han analizado. Nosotros podemos tomar la primera ecuación, donde dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque yo sé que la aceleración, mejor dicho, porque yo sé que la velocidad con la que va a partir mi objeto, en este caso el hombre, va a ser 0. Aquí está. Yo le doy play y va a iniciar desde 0 y va a ir, por supuesto, en aumento o en decremento en caso de que sea una aceleración negativa. No, mejor dicho, no, va a ir en aumento porque está iniciando en 0 y va a ir eso aumentando respecto al tiempo. Va a ser 0 y el tiempo se hace 0 también porque 0 por tiempo vale a 0 y me va a salir 1/2 aceleración por tiempo al cuadrado. Y como lo que yo quiero sacar es la aceleración, simplemente la aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia dividido entre el tiempo al cuadrado. Nada más. Entonces, con esta fórmula, yo voy a obtener la aceleración que supuestamente yo ya conozco cuál es, pero todas tienen que aproximarse con lo mismo que sucedió acá en la velocidad. Entonces, no sé si hay
alguna pregunta, pero creo que está claro. Aquí quiero que avance 4, aquí quiero que avance el tramo 02, 04, 06, 08 y 010. Esos son los tramos que avanzan de dónde a dónde. Y voy a tener una respectiva X también, o sea, una distancia que ahora voy a sacar con el simulador. Entonces, iniciamos. Voy a empezar entonces con 0,5 de aceleración. Voy a tener una velocidad de 0 y una posición 0. Entonces, le doy play. Y como pueden ver, como pueden observar en la gráfica, la velocidad va a ir incrementándose y yo lo voy a detener en 2. Ya, lo detuve en más o menos 2. 1,948 me dice acá. Esa es la 1,948. 2,8 segundos. ¿Ok? Yo tengo entonces la primera. 1,948 entre, mejor dicho, esa es la distancia y 2,8 ese es el tiempo. Vamos a continuar, entonces le doy otra vez play y quiero llegar a 4. Ya, 4. 3,917 es la distancia, 3,917. Y el tiempo era 4 segundos. Ya, 4 segundos. Claro. Vámonos ahora hasta el 6. Ya ven, se hace un poquito cada vez, mejor dicho, cada vez se hace más rápido. 6,04, 6,043. 6,043 en un tiempo de 4,9 segundos. Luego tenemos hasta 8. Un poquito más. 8. Ya, me pasé. Quería que quede cabalín en 8, pero no pude. 8,146. 8,146 y en un tiempo de 5,7 segundos. Bien, y por último hasta 10, voy a hacerlo un poquito antes de 10 para que no se me borre todo, ¿ya? Y 10, ay, qué miedo, ya. 9,766, lo voy a dejar ahí porque como le digo, si choca, ya se borra todo. 9,766, 9,766 en 6,2 segundos, ¿ya? Entonces ahora sí lo dejo que llegue hasta allá, que llegue nomás, y pum, se choca y llega hasta 10, y si ya no lo detengo, pues sigue, ¿no? Entonces, ahora analicemos la gráfica antes de hacer los cálculos nuevamente. Ahora, la posición, si se dieron cuenta con respecto a la anterior, tuvo una igual, o sea, fue elevándose hasta llegar a 10. Pero, como pueden observar, el tiempo que tardó, si se dan cuenta, aquí, el tiempo que tardó en llegar a más o menos a 10 fue 6,2 segundos, digamos. En cambio, acá se tardó 5 segundos, directo. Entonces, acá tuvo una, o sea, su posición fue cambiando y tuvo que llegar a más, o sea, tardó más, fue más extensa, pero al mismo tiempo era al principio más apegada a lo que era nuestra línea, nuestra base, y luego se fue aumentando. Y esto, por supuesto, si continúa, si yo le quito aquí en las paredes, continúa, y se hace la gráfica. La velocidad fue aumentando diferente que lo que vendría a ser nuestra posición, fue distinto. Ahora llegó hasta 2, lamentablemente, sí puedo acercarlo. Allá, lo puedo acercar. Lo puedo acercar de modo que pudimos ver aproximadamente a cuánto llegó nuestra velocidad, más o menos a 3 metros por segundo, más o menos. Entonces, si se pueden dar cuenta, con ese, en 6,2 segundos, más o menos, estuvo llegando a aproximadamente 3 metros por segundo la velocidad. ¿Sí? Nuevamente, lo del fenómeno que les mencionaba es que cuando ya llega al punto, esto como les digo no nos interesa para el estudio, pero es interesante ver lo que hace el simulador, que lo detiene prácticamente súper rápido al hombre lo detiene tan rápido que luego llega a la velocidad cero. Ahora aquí sí lo puedo acercar mucho más para que puedan ver que nuestra aceleración no era cero. Si lo acerqué porque como era pequeñita para poder observar el fenómeno, pueden aquí observar que se mantuvo constante en 0,5.
¿No ven? Aquí está, se mantuvo constante y nuevamente tuvo que tener una desaceleración súper grande para poder detener al hombre. Esto no nos interesa para el estudio, pero es interesante ver el fenómeno. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra segunda gráfica para lo que vendría a ser estos movimientos, donde la posición aumentó, la velocidad aumentó y la aceleración se mantuvo constante. ¿Ya? Entonces, ya con esos dos tenemos el análisis de las dos gráficas y podemos calcular si es correcta nuestra aceleración. Entonces, por favor, calculen 2 por 1,948, acá lo voy a poner para el primero, ¿no? 2 por 1,948 dividido entre 2,8 al cuadrado. Ya no se olviden de ese cuadrado, les prometo que uno se olvida y eso les frega el examen a mí. Me pasa. 0,496, Nicole. Gracias. Gracias, ingeniera. 0,496, muy bien. El siguiente, por favor, lo pueden... 0,5. 0,5. Sí. Ya, muy bien. Gracias, ese salió cabalín, ¿no? Ya. ¿No tenía otro decimal? 0,5 solamente. El siguiente es 0,503. Gracias. El siguiente es 0,501. Gracias. Cero 508. Muchas gracias. Muy bien, ahora chicos, ustedes pueden hacer su promedio, sumen todas las aceleraciones y la dividen entre el número de aceleraciones, que sería 5. Entonces ahí tenemos nuestra aceleración promedio, por favor, que va a ser muy cercana a 0,5, ya que vemos los resultados están bastante cercanos. 0,501. ¿Ya? Muchas gracias. 0,501. Listo, 0,501 metros sobre segundo cuadrado, entonces tenemos nuestra aceleración muy cercana a lo que vendría a ser la aceleración que habíamos colocado nosotros. Y de igual manera que en el simulador les mencionaba que en el laboratorio teníamos esto mismo, pero ahora, como les hablaba aquí, ahora simplemente no le quitamos la aceleración, sino que dejamos que llegue desde 0 hasta donde tenía que llegar, que era lo que nosotros medíamos como distancia en un determinado tiempo. Ahora, para cada experiencia de MRU y MRV, el cuestionario, bueno, aquí las conclusiones ustedes ya lo colocan para cada experiencia, como menciona acá, para MRU y para MRV, de acuerdo a las tablas, de acuerdo a lo que vimos, al simulador, etc. Y por último, el cuestionario que dice menciona 3 situaciones de la vida cotidiana donde observa MRU y MRV, que era de lo que ya estábamos hablando nosotros en la parte de teoría. Entonces, si hay alguna cosa, alguna pregunta o alguna aclaración de la ingeniera, adelante, No, si está no, bien, está bien. perfecto. Entonces, chicos, hasta